Y en la clase de esta mañana vamos a seguir desarrollando problemas relacionados al movimiento armónico simple. Aprendan cómo se resuelven estos ejercicios y se preparen para la evaluación, por favor. Entonces empezamos. El problema dice así. Un cuerpo de 0.1 kilogramos. Y como siempre empezamos con los datos. Tiene una masa de 0.1 kilogramos. O 0.10 kilogramos. Realiza un movimiento armónico simple mediante un resorte de constante K de 10 newton sobre metro. ¿Sí? Si en el tiempo cero parte del reposo desde una posición x igual a 0.2 o 0.20 metros, determinar el desplazamiento recorrido entre los tiempos T1 4 pi segundos y T2 4.1 pi segundos. Entonces, calcular el desplazamiento. Entonces, empecemos con un grafiquito para comprender cómo se desarrolla este problema. Entonces, fíjese, yo a este resorte que tiene una masa, perdón, a este cuerpo que tiene una masa de 0.10 kilogramos, le estiro hacia la derecha. Si le estoy estirando, quiere decir que estaba en una posición inicial, en su posición de equilibrio, es decir, esta es su posición de equilibrio. Posición de equilibrio, es decir, que
objeto estaba en reposo. Ajá, claro. Estaba aquí, ¿sí? Si yo les tiro, sufre se alarga esa distancia. ¿Y esa distancia cómo se llama? Amplitud. ¿Sí? Entonces, de tal manera que si yo le suelto al objeto, empieza a moverse de izquierda a derecha, ¿sí? De forma periódica, entonces describe un movimiento armónico simple. Entonces, esa distancia, amplitud, es igual a 0.20 metros. Entonces, la ecuación del movimiento está dada por la siguiente expresión: A coseno omega t, ¿no es cierto? Entonces, este resorte, al estirarlo, se alarga. Se alarga, pues al soltarlo, como dije, empieza a oscilar de manera horizontal. Entonces, debo hallar la frecuencia angular. Como tengo un resorte, el periodo, perdón, la frecuencia angular es igual a la raíz de K sobre M, ¿sí? Donde K es la constante del resorte y M es la masa. Entonces, con esta expresión, puedo calcular la frecuencia angular del resorte. Entonces, aquí es igual a la raíz de K, ¿cuánto vale? 10 newtons sobre metro. Sobre la masa, ¿cuánto vale? 0.10 kilogramos. Sí, pero está en kilogramos, yo requiero en newtons para poder simplificar. Pero en este caso no es necesario transformar a newton porque mediante cálculos que se desarrollan dentro de esta fórmula, la velocidad angular pues queda con sus unidades respectivas. Entonces, la velocidad angular o frecuencia angular es igual a 10 dividido para 0.10 me da 100. Y la raíz de 100 es 10. Diez radianes por segundo. Entonces, esta velocidad angular reemplazo aquí para obtener la expresión de la
de elongación en función del tiempo. Ah, ¿cuánto vale? 0.20. Coseno de 10t. ¿Sí? Entonces, con esa expresión me permite calcular la posición del objeto en cualquier instante del tiempo. ¿Sí? En cualquier instante del tiempo yo puedo calcular cuánto vale la distancia. ¿Cuánto vale? A partir desde el punto de equilibrio puedo medir desde aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá, o desde la posición de equilibrio hacia la izquierda. Entonces, al cabo del tiempo 1, es decir, 4 pi segundos, reemplazo aquí para obtener un valor de desplazamiento. Entonces, con el tiempo vale tiempo 4 pi segundos. ¿Cuánto vale su elongación? Entonces, yo reemplazo ese tiempo de 4 pi segundos en la ecuación, en esta ecuación. Entonces, en su calculadora, mucho cuidado, en su calculadora deben poner en modo radianes, ¿sí? En modo radianes, no en modo grados, ¿sí? A veces las calculadoras están en este modo, DEC, ¿sí? Entonces, para este tipo de movimiento, su calculadora debe estar en modo radian, ¿sí? Modo rad. Porque las velocidades, esta expresión sobre todo, ¿sí? Está medida en radianes sobre segundo, entonces requiero que al momento de calcular el coseno o seno de esos ángulos, pues la calculadora debe estar en modo radian. Entonces, reemplazo 0.20 por el coseno de 10 y por el tiempo 4 pi. El coseno de 10 por 4 pi. Entonces, para este tiempo 1 voy a tener un desplazamiento 1. Entonces, ¿qué tengo? 0.20 por el coseno de 10 por 4, 40 pi. Entonces, el coseno de 40 pi es igual a 1, ¿sí? Verifiquen, por favor, en sus calculadoras. El coseno de 40 pi, ¿a cuánto les da? A uno mismo, dicen. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, si ponen en modo pongan en este modo y verán que les sale otro valor. ¿Cuánto les sale? A mí me sale 0.72, dicen. Bueno, no importa el valor, ¿sí? Lo importante aquí es que cambien y calculen en modo rad, ¿sí? En sus calculadoras. De tal manera que, pues, hagan correctamente estos ejercicios. Entonces, como el coseno de 40 pi es igual a 1 y 1 por 0.20, 0.20, la posición para este tiempo, 4 pi segundos vale 0.20.
Entonces, es decir, 4 pi segundos es 4 por 3, 14, más o menos 13 segundos. Digamos que son 13 segundos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo suelto este bloque, al cabo de 13 segundos, empiecen con el cronómetro, digamos que el cronómetro arranca ahorita. El cuerpo está así, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y después de 13 segundos va a estar por aquí. ¿Sí? Positivo, quiere decir que está en la posición de equilibrio en la derecha. ¿Sí? De aquí para acá, de aquí hacia la derecha, son positivos, y de la posición de equilibrio hacia la izquierda, son negativos. Entonces, después de 13 segundos, la masa o el objeto está aquí, justo a los 0.20 metros. Ahora, en el instante 2, 4.1 pi segundos. Más o menos 4.1 pi segundos es igual a este salió, el 4 pi segundos es 12.56 segundos. Y 4.1 pi segundos es 12.88. $12.88 segundos. Fíjense en una diferencia de casi 2 décimas de segundo. No mucho, Lice. 12.88 salió. 4.1 por pi segundos, sí, 88. Sí, Lice. ¿Ya? Entonces, para este tiempo, ¿dónde estará el bloque? ¿Sí? ¿Dónde estará? Calculemos. X2 reemplazo 0.20 por el coseno de 10 y por el tiempo. El tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tengo? 4.1 pi segundos. ¿Sí? 4.1 pi. Entonces, esto es igual a 0.20 por el coseno de 41 pi. ¿Sí? Porque 10 por 4.1, 41. Y por pi. Entonces, el coseno de 41 pi, ¿a qué es igual? El coseno, pues, de pongamos en modo radianes, el coseno de 41 pi es igual a menos 1, ¿sí? Y menos 1 por 0.20 es menos 0.20 metros, ¿sí? Quiere decir que, pues, el bloque está a la izquierda, a la misma distancia, es decir, si hacemos la escala, esto no estaba a escala, hagámosle a escala. Vemos aquí. Entonces el cuerpo
se encuentra en esa posición. Es decir, 0.20 hacia la derecha y 0.20 hacia la izquierda. Tiene la misma distancia aquí, pero negativo. Tiene la misma amplitud. Si aquí, en este tiempo de 4 segundos estuvo aquí, a los 12.88 segundos estará acá. Es decir, recorrió 0.20 metros, pero hacia la izquierda, negativo. ¿Sí? Está acá. Ahora, ¿cuál es la posición? Entre T1, ¿sí? Al cabo de, en T1 está 0.20 metros, aquí. 12.56. Y en el tiempo 2 está acá, es decir, requiero de toda esta distancia. ¿Cuánto recorrió? 0.40. ¿Correcto? ¿Sí? 0.40. ¿Sí? Si en este tiempo de 12.56 segundos está aquí, en el tiempo 2, 12.88 estará acá. Entonces, ¿cuánto recorrió el bloque? ¿Sí? Esta distancia. 0.40. ¿Sí? 0.40. ¿Y cómo se obtiene? Entonces, delta X es igual X2 menos X1. Posición final menos inicial. Entonces, delta X, el desplazamiento es igual. X2, ¿cuánto salió? Menos 0.20. Menos X1, 0.20. Entonces, delta X es igual a menos 0.40. 0.40. ¿Sí? Sí, Lice. Entonces, el signo menos quiere decir que está en la parte izquierda. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, Lice, ninguna todavía entendido. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el movimiento armónico simple, ¿sí? Analizar el movimiento, velocidad o aceleración, pues de un objeto que se mueve de izquierda a derecha, en este caso, en forma horizontal. Listo. Lice, una pregunta. ¿Dónde va a dejar el deber para poder realizarlo? Su tarea 2 voy a publicarla el lunes. Si desean, les mando por WhatsApp, no hay problema. En el grupo del WhatsApp de la institución, ¿sí? Listo, Lice, gracias. Por favor. Ya, entonces en el transcurso de este día les voy a mandar la tarea. Voy a subirla al grupo de la institución para que pues vayan resolviendo y me la entregan el fin de semana, conjuntamente Ya, con Lice. Sí, la evaluación se abre el otro fin de semana. Entonces, de tal manera que tienen 2 actividades que entregarme, la evaluación y la tarea 2. Chévere, Lice, gracias. ¿Ya? Y no dejarán para el último la tarea 2, porque si no dejan para el último no van a tener tiempo para hacer su evaluación. Entonces, vayan ya resolviendo la tarea 2 de una vez. Ya, Lice. Ya, Lice. Continuemos con más ejercicios.
Una partícula se encuentra realizando un movimiento armónico simple si en el tiempo igual a 0 segundos, tiene una elongación de 0.38 centímetros, y su velocidad para ese tiempo también es igual a 0. Y la frecuencia con la que oscila es de 25. La frecuencia es igual a 0.25 hercios. ¿Cuál es la expresión de la velocidad? O sea, ya la ecuación de la velocidad. Fuerza sobre tensión. ¿Cómo era, Lisen? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien me decía algo? La fórmula de la velocidad, Lisen, ¿cómo era? Sí, a eso vamos, ¿sí? A eso vamos. La velocidad, la ecuación, aquí es igual. En función de estos datos. Era tensión por frecuencia o sobre frecuencia, Lisen. No, la velocidad, sí. Veamos, recordemos que para la posición o elongación es igual a por el coseno de omega t. ¿Sí? Para la velocidad es igual a menos a por omega por el seno de omega t. Ya le vi, ya le vi. ¿Sí? Y para la aceleración de una es igual a menos a por omega cuadrado por el coseno de omega t. ¿Sí? Y una vez para que vayan repasando. Gracias, Lisen. ¿Sí? Sí. Que también es igual, la aceleración es igual a menos omega cuadrado por x. ¿Sí? Si esta x, a cos omega t, le reemplazo, ¿sí? Me sale que la aceleración también es igual a esta expresión. Entonces, me pide el problema ya la ecuación de la velocidad, o sea, esta expresión. Entonces, igual que en el problema anterior. Vamos a tener tres tipos de posiciones. ¿Sí? Vamos a tener tres tipos de posiciones de ese objeto. La posición de equilibrio, yo le alargo hasta cierta distancia. Entonces, hasta cierta distancia máxima, le voy a llamar la amplitud. Y esa amplitud vale 0.38. Y si yo le suelto, pues el objeto le comprime el resorte y va a llegar a una cierta, a otra posición. Que también
como se trata de un movimiento armónico simple, también vale en la izquierda 0.38. Y obviamente, pues, aquí será positivo y aquí será negativo la posición. Entonces, cuando el tiempo vale 0, quiere decir que está aquí. Se le alargué. Y desde aquí, desde esta posición, le suelto. Y empieza el cuerpo a moverse de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el tiempo 0, le alargué y tiene esa posición. ¿Sí? X vale 0.38 centímetros. Y desde aquí, pues, le suelto. Y oscila, pues, con una frecuencia de 0.25 Hz. Entonces, yo requiero para encontrar, pues, la expresión de la velocidad, requiero calcular, hallar la frecuencia angular o velocidad angular. Sabemos, pues, que ya la amplitud vale 0.38. Entonces, la amplitud, ya tenemos de datos 0.38 centímetros. Me falta la velocidad angular. Y la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿De dónde? La velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Cuánto vale? 0.25. ¿De dónde? Pues la velocidad angular es igual 2 por 0.25, 0.50 pi. 0.50 pi radianes por segundo. Y ya pues simplemente reemplazo para obtener la ecuación de la velocidad. Velocidad es igual a menos la amplitud, ¿cuánto vale? 0.38. Omega, ¿cuánto vale? 0.50 pi. ¿Sí? Omega. Por el seno de omega t. Por el seno de 0.50 pi. 0.50 pi por el tiempo. Hago esta operación y finalmente tengo que la ecuación de la velocidad igual a menos 0.38 por 0.50 es 0.19 por pi y por el seno de 0.50 t. 50 pi t. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, por favor? No, Listen, todo bien entendido.
Las señoritas también que están presentes, por favor, ¿alguna duda? No, Licen. Todo está entendido. Ya, perfecto. Participen, por favor. No es cuestión de conectarse a la clase y nada más. También mi deseo es que participen también en confianza, no tengan miedo. Listo, entonces. Vamos estando preparándonos para la evaluación. Ahorita, ¿qué vamos a ver, Licen? Un ejercicio más, ya para terminar con la clase, porque ya nos queda 10 minutos. Listo, Licen. La elongación de un móvil que describe un más viene dada por la expresión ¿sí? Viene dada por esa expresión. Determinar la amplitud, frecuencia y periodo del movimiento. Entonces, la amplitud, frecuencia y periodo del movimiento. Calcular la elongación, velocidad y aceleración del móvil para un tiempo de 1 segundo. O sea, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la velocidad? ¿Y cuál es la aceleración? Al cabo de un tiempo de 1 segundo. Y los valores máximos de la velocidad y aceleración. Es decir, velocidad máxima y la aceleración máxima. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La ecuación de la elongación o de la posición. Entonces, si sabemos que la ecuación de la elongación es igual a A por el coseno de omega t, ¿sí? A simple vista podemos observar que la amplitud corresponde a 2 y la velocidad angular, ¿cuánto vale? Pi por tiempo, 3.14. ¿Sí? La frecuencia angular es pi nomás, o 3.14, ¿sí? Entonces, de entrada, pues ya sabemos, ya podemos responder que la amplitud vale 2. ¿Sí? Aquí las unidades son en metros. Distancia en metros y tiempo en segundos. Entonces, de entrada, pues, la amplitud vale 2 metros. Respondida. La frecuencia. ¿A qué es igual a la frecuencia? Si sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia, ¿sí? Yo despejo de aquí la frecuencia. Entonces, la frecuencia es igual a la velocidad angular sobre 2pi. Entonces, aquí, la velocidad angular, ¿cuánto vale? Pi. Sobre 2pi. Entonces,
se simplifica. La constante pi se simplifica. Y me queda únicamente que la frecuencia angular vale 1/2. Y que es igual a 0.5 radianes sobre segundo. Perdón, la frecuencia. 0.5 Hz. 0.5 Hz. O hercios. Hz es la unidad Hertz. Hertz. En honor al físico alemán, Henry me parece que es el nombre. Henry Hertz. ¿Sí? Entonces ya tengo la frecuencia. La frecuencia es igual a 0.5 Hz. Ahora el periodo. ¿Qué dice? El periodo. La expresión para calcular el periodo es igual a 2pi sobre omega. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que el objeto demora en hacer una vuelta completa, o un ciclo completo, o una revolución completa. En pocas palabras, gráficamente. ¿Sí? Si yo les tiro desde la posición de equilibrio, les tiro al objeto y le suelto, la oscilación completa será desde aquí, izquierda y derecha. Regresa otra vez al mismo sitio. Ese es el periodo, estimados estudiantes. El tiempo que demora el objeto en hacer una oscilación completa. Es decir, si le suelto desde aquí, tiene que ir hacia la izquierda y nuevamente regresar a la posición donde la solté. Entonces, eso se llama el periodo, el tiempo que demora en realizar esa vuelta, ese ciclo completo. Asimismo, en sentido horizontal, en sentido vertical, pues tiene el mismo razonamiento. ¿Sí? Al cuerpo yo le alargo y le suelto, va a producirse este movimiento de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero el periodo es, yo le suelto, el cuerpo sube y otra vez baja a esta posición. Entonces, ese tiempo es el periodo en regresar a la posición inicial. ¿Sí? Entonces, eso tengan presente, por favor. Ese es el periodo, el tiempo que demora el objeto en realizar una oscilación completa. Entonces, 2pi sobre la velocidad angular. ¿La velocidad angular cuánto vale? Pi. Y esto es igual a pi con pi se anulan y me queda 2. 2 segundos. Entonces, el objeto pues se demora 2 segundos en realizar una vuelta completa. O una oscilación completa en este caso. Respondida, el periodo vale 2 segundos. ¿Qué más tengo? Hallar las ecuaciones. Distancia, velocidad, aceleración. La distancia ya tengo. X es igual a 2 cos pi, pero para un tiempo de 1 segundo. Entonces, distancia es igual, o elongación, 2 coseno de pi por 1. Por 1. ¿Sí? Pi por 1. Dice, al cabo de 1 segundo. Reemplazo t igual a 1 segundo, 1 segundo. Entonces, 2 por el coseno de pi. ¿Cuánto vale? El coseno de pi, ¿cuánto vale? -1 me parece.
¿Sí? Menos 1. -1, Licen. ¿Sí? Correcto, entonces menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 metros. Respondida esta. Menos 2. La velocidad al cabo de un segundo. Sabemos que la ecuación de la velocidad es igual a menos 2, perdón, es igual a menos A por omega y por el seno de omega t. ¿Sí? Reemplazando datos que tengo. Igual a menos, la amplitud vale 2. Omega, ¿cuánto vale? Omega, ¿dónde estaba? Aquí, pi. ¿Sí? En los dos pi. Por el seno de omega t, seno de pi. Por 1. También. ¿Sí? Y este es igual. Seno de pi vale 0. Y 0 por todo esto es 0. Entonces, la velocidad es 0 por segundo. ¿Sí? Kilómetros sobre segundos. ¿Ya? La aceleración respondida, 0. 0 metros por segundo. Ahora la aceleración. La aceleración tiene por ecuación menos A por omega cuadrado por el coseno de omega t. ¿Sí? Reemplazo datos. Menos amplitud 2. Velocidad angular, pi. Otra cuadrado, pi cuadrado. Por el coseno de pi por 1. Y este es igual. Coseno de pi por 1 es coseno de pi. Y coseno de pi vale menos 1. Y menos 1. Por todo esto vale 2pi cuadrado. 2pi cuadrado metros sobre segundo al cuadrado, porque es la aceleración. Entonces la aceleración es 2pi cuadrado metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Y la velocidad máxima es igual a A por omega. A la amplitud por la velocidad angular. Entonces la velocidad máxima es igual a la amplitud 2 por la velocidad angular. ¿Cuánto vale pi? Y este es igual a 2pi. Dejémoslo en 2pi, ¿ya? 2pi metros por segundo. Entonces la velocidad máxima es 2pi metros por segundo. En cambio, la aceleración máxima es igual a la amplitud por la velocidad angular al cuadrado. Entonces la aceleración máxima es igual, la amplitud vale 2 por omega cuadrado. ¿Cuánto vale pi? Pi cuadrado metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración máxima es igual a 2pi cuadrado metros sobre segundo al cuadrado. Si se fijan bien, la velocidad máxima está dada por estas dos expresiones. Y la aceleración máxima está dada por esta. Y aquí entonces,
para que no se compliquen más. Listo, estimados estudiantes, entonces hasta aquí doy por concluida la clase. Muchas gracias por su atención y que les vaya muy bien en su tarea y en su evaluación. Gracias, dicen a usted. Muchísimas gracias. Ya, Lisen, Ok. muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta la próxima, Lisa. Muchas gracias. Lisen, gracias.